En los anteriores videos comentamos de que la ventilación mecánica no es inocua, es una ventilación que está causando una respiración antifisiológica. No es normal que respiremos con una ventilación con presión positiva. Ya comentamos que la ventilación es normalmente con una presión negativa que hacemos para que entre el aire. Entonces, el que estemos usando presión positiva intermitente, pues causa un daño por ventilación mecánica. Y desde hace muchos años se ha comentado, desde los principios de los 70, el famoso barotrauma, que esta presión podría hacer que alvéolos se rompieran por esta presión y se causaran neumotoras, neumomediastino y mucho daño al paciente. Conforme pasaron los años, se estuvo viendo que realmente no necesariamente era la presión la que podía causar daño, también lo podía causar el volumen, esos alvéolos que se inflan demasiado y que puede provocar sobredistensión y también daño al pulmón, y entonces vino el concepto de volutrauma. Inmediatamente después también se vio que el cierre de los alvéolos también causaba problemas. Tanto era contraproducente que se sobredistiendan alvéolos como que se colapsen los alvéolos. Apertura y cierre, este cizallamiento, retracciones y fuerzas en el alvéolo provocan daño, volutrauma y atelectrauma. El doctor Slutsky lo llamó biotrauma porque con esto había una liberación de mediadores y que causaban un mayor daño al pulmón. Finalmente, del 2016 para acá, se ha llegado el término más de ergotrauma, en donde todos los factores intervienen. Interviene tanto la frecuencia respiratoria, el PIB, la presión, el flujo. O sea, la suma de todos estos factores intervienen realmente en una presión, en un daño que va a causar el ventilador. Y para esto es importante que conozcamos bien la ecuación de movimiento, la ventilación mecánica, en donde presión es igual al volumen sobre la distensibilidad más la resistencia más el flujo. El daño por el ventilador, es importante hablar de ergotrauma, que es el daño por la energía, en donde les decíamos que incluye o engloba en sí pues el volumen corriente, el driving pressure, que es la presión de conducción, flujo, resistencia, frecuencia respiratoria y PIB. Todos sumados pues provocan daño por el ergotrauma, provocan daño al paciente, y es por esto que tenemos que estar cuidando. La fórmula de poder mecánico, que es muy complicada, ¿verdad? Pero engloba todos estos, ¿verdad? Tanto el componente elástico, el componente resistivo, la frecuencia respiratoria. En el componente se entran el flujo, resistencias, la driving pressure, el volumen corriente, el PIB, y entonces la suma de todo es lo que tenemos que estar cuidando, y por eso vimos en la programación de ventilación mecánica los objetivos y los límites que no debemos de pasar para que no ocasionemos el trauma. Y para este poder mecánico, pues tenemos que recordar la ecuación de movimiento, que es presión igual, como habíamos comentado, entre volumen sobre distensibilidad más resistencia y más flujo, en donde entra el componente resistivo, el componente elástico. Y la presión que ofrece la máquina del ventilador y los músculos del paciente, pues va a ser igual. Y este esfuerzo que esté haciendo el paciente, bueno, al flujo, a la resistencia, el volumen que se está pasando, la distensibilidad que tenga y el PIB. Todo esto tenemos que estar monitoreando
y es por eso la importancia de no rebasar las metas o los límites que hemos estado mencionando en los otros videos. Entonces, con esta fórmula de ecuación del movimiento, podemos ver si hay alguna alteración, pues el paciente puede incluso estar con asincronías en la ventilación mecánica. Entonces es importante que veamos si hay un aumento de la presión, pues aumenta el trabajo ventilatorio, el paciente tiene dificultad respiratoria y puede llegar a la fatiga muscular. Si me baja mucho la distensibilidad en el paciente, tengo que estar muy al pendiente o me baja por lo consecuente el volumen corriente, pues el paciente va a estar pidiendo más y con mucha fatiga muscular también. Si me aumenta la resistencia de la vía aérea o si me disminuye el flujo, pues todo esto va a hacer que el paciente esté con mucho trabajo ventilatorio y con fatiga muscular. Inclusive pacientes que no tienen ventilación mecánica, ahora pues lo que estamos viendo es que puede haber un daño, ¿verdad?, por el paciente que puede ser inducido por sí mismo, por el paciente, cuando todavía no tiene el ventilador. Este aumento del trabajo respiratorio tenemos que irlo por etapas tratando en forma oportuna. El paciente con COVID que empieza con esta dificultad y que queremos estarlos manteniendo con ventilación no invasiva o con puntas de alto flujo, tenemos que estar viendo que si no mejora en 1 hora, 2 horas, pues este paciente puede requerir la ventilación mecánica para que no le cause daño inducido o autoinducido por el mismo paciente.